Bohemios amigos, bienvenidos a su acostumbrado podcast político y bohemio y canal del mismo nombre. Usted que no se ha suscrito, lo sabemos. No se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal, que esta es la forma de ustedes de ayudarnos a que sigamos creando este y otro tipo de contenidos. Venezuela, las cosas están bastante complicadas. Está el panorama político cada día más enredado, más difícil. Luego de que los Estados Unidos y sus países aliados en la Unión Europea y el resto del mundo alivianaran un poco las sanciones hacia el gobierno de Venezuela, hacia el Estado venezolano, nuevamente se anuncia un paquete de medidas, de sanciones, debido a la negativa del gobierno nacional de habilitar a la candidata de la oposición, María Corina Machado. Candidata que fue a las primarias sabiendo que estaba inhabilitada, intentó los recursos legales para que levantaran esa inhabilitación, pero que el TCJ este mes de enero ratificó diciendo, o pronunciándose, mejor dicho, para hablar en términos legales, pronunciándose al respecto de que la ciudadana María Corina Machado seguía inhabilitada y el periodo de tiempo por el cual estaba inhabilitada. A esto los aliados de la oposición en el mundo, los países democráticos, rechazaron esta medida. La mayoría de los países democráticos rechazaron esta medida por considerar que es una medida injusta, que va contra de lo establecido en los principios democráticos, que juega sucio con unas reglas poco claras a la hora de que el gobierno venezolano convoque a las próximas elecciones presidenciales, que son este año, en el 2024. Vamos a analizar un poco, o a leer un poco, cómo están las noticias. Y al respecto tenemos, con información del país, el Supremo de Venezuela confirma la inhabilitación de María Corina Machado para concurrir en las elecciones presidenciales. La principal líder de la oposición, a la cabeza en las encuestas, no podrá enfrentarse a Maduro por una treta jurídica del chavismo. Y desarrollan la noticia. La sentencia se produjo la tarde de este viernes en una seguidilla de decisiones en la que sí se permitió la participación de otros políticos inhabilitados como Leocenis García y Richard Mardo. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia también emitió sentencia firme sobre el caso de Enrique Capriles Radonqui, quien ratificó el veto para postularse a cargos públicos los próximos 15 años. Habla también de los acuerdos de Barbados y bueno, y de todo lo que de las consecuencias que esto trae. En su caso, el Supremo ha despachado en una misma decisión la decisión del recurso de decisión negativa sobre el recurso y la medida cautelar. Está un poco cacofónico allí la redacción, que eran el camino legal acordado en las negociaciones para brindar mayores garantías democráticas para que los comicios presidenciales de este 2024 pudieran ayudar a sacar a Venezuela de la larga crisis política e institucional que atraviesan. Cuando se refiere a los acuerdos, se refiere a los acuerdos firmados en Barbados, en los que Venezuela se comprometía a respetar las reglas del juego respecto a las elecciones del 2024 a cambio de de bajar algunas de las sanciones, de eliminar algunas de las sanciones, de irlas alivianando. Sin embargo, al parecer y según quienes firmaron este acuerdo, Venezuela ha irrespetado lo que allí se acordó. Y Venezuela
en manos de su vocero, llega y dice lo contrario, que son los países, los Estados Unidos, la Unión Europea, los otros países que estuvieron presentes ahí, los que están violando el acuerdo. Imagínense. Seguimos en la misma retórica, seguimos en los mismos enfrentamientos que tenemos en los Estados Unidos. Y al respecto, con información de la BBC News Mundo, Estados Unidos reimpone sanciones a Venezuela tras confirmarse la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Nueva marcha atrás en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. El gobierno estadounidense comenzó este lunes a reincorporarse sanciones económicas sobre Caracas, 3 días después de que el Tribunal Supremo de Justicia confirmara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Las primeras medidas afectan al sector minero, según lo comunicado de la Oficina del Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos. Toda empresa estadounidense que negocie con la compañía estatal Minerva tiene hasta el 13 de febrero para cerrar transacciones con la misma. La decisión se produce después de las varias advertencias de Washington a Caracas de revertir la relajación de las sanciones que comenzó el año pasado tras los llamados acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana. Y habla de la candidata María Corina Machado, quien fue elegida en unas primarias y es la líder de la oposición venezolana. Habla de la sanción también, igual que Capriles Radonsky, 15 años no podrá postularse a ningún cargo de elección popular. Nuestra opinión al respecto de esto, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que estos señores del chavismo nos agarren fuera de base y adelanten las elecciones presidenciales del 2024, a lo cual la oposición venezolana debería de tener un plan B. Se habló mucho, o muchos reporteros tuvieron esta inquietud respecto a los candidatos que participaron en las elecciones primarias, aunque candidatos como Freddy Superlano y Enrique Capriles Radonsky, que sabían que estaban inhabilitados, finalmente, antes del día de las primarias, retiraron sus candidaturas por estar inhabilitados. La candidata María Corina Machado no la retiró, puesto que también no lo hizo porque gozaba de gran popularidad, razón por la cual ganó las primarias. Pero a su vez muchos reporteros tenían la inquietud de qué mecanismos iban a utilizar en caso de que no habilitaran al candidato que resultara ganador, o en caso de que el candidato que resultara ganador fuese inhabilitado políticamente. A esto, la oposición venezolana, los voceros que estuvieron en ese momento llevando a cabo las primarias, dijeron que tenían un plan B. Por razones estratégicas, no lo decían. Yo les voy a ser muy sincero en mi opinión al respecto. Yo creo que no tienen ningún plan B. Para nadie es un secreto que la oposición venezolana ha estado en los últimos años bastante dividida y que tienen muchas diferencias entre sí los distintos partidos políticos que en ella hacen militancia. Por tanto, es muy difícil llegar a acuerdos y tomar decisiones al unísono dentro de un bloque que no es tan homogéneo. ¿Qué sucede? Que en el caso de la candidata María Corina Machado nunca ha manifestado que estaría dispuesta a levantarle la mano a algún candidato de su confianza, sea de su partido o no, o a algún otro de los candidatos de los opositores que estarían presentando sus nombres a las presidenciales. Ha manifestado que ella iría hasta el final, ha manifestado que no hay ninguna otra alternativa. Por tanto, personalmente me preocupa bastante, como analista me preocupa bastante esta posición de la candidata María Corina Machado. Por supuesto que está en todo su justo decidir qué es lo que ella, la decisión que ella va a tomar. Pero recordemos que no solo es una posición personal,
la que ella en estos momentos debe tener, sino debe tener una posición respecto al país, frente a sus mismos electores incluso, y frente a los otros factores de oposición que a la final son sus aliados, o en este caso dicen ser sus aliados. Nos preocupa de tal forma que aún no se ha planteado qué otra posibilidad, qué otra candidatura se puede postular para las presidenciales del 2024. Hay algunos candidatos, hay algunas personas de oposición que están presentando su candidatura presidencial, pero sabemos que no tienen el consenso dentro de la llamada unidad. Aparte que no gozan de la suficiente simpatía de los electores, por tanto, sería un candidato que no le funcionaría a la oposición venezolana. Otra de las razones que me preocupa, o de los factores que me preocupan, es que ya se está rumorando ayer este señor que todos conocemos, Chemel, de una famosa encuestadora que siempre favorece a quien postule mejor las cotizaciones dentro de las elecciones, bien sean elecciones nacionales, regionales o municipales. Este señor afirmó que las elecciones serán para mayo, es decir, que ya sus allegados del gobierno deben haberle soltado la perla, la información de que probablemente las elecciones sean adelantadas para mayo, dejando a la oposición en una suerte de limbo donde aún no se ha decidido qué se va a hacer en este problema que tiene la oposición con la inhabilitación de María Corina Machado. Soy de los que piensan, de los que opinan que debemos abrir la alternativa, el abanico de alternativas. No es un hombre, no se trata de una persona. Si la oposición va unida a unas elecciones, miren, les aseguro desde aquí, desde este canal, desde nuestro lado de la trinchera, de que las elecciones las ganamos y las ganamos holgadamente, con todo lo que ellos, todo el aparato del Estado, con todas las piedras en el camino que nos vamos a encontrar, con todas las trabas que nos van a poner, estoy seguro de que ganamos esas elecciones. Pero si vamos dispersos, si no vamos unificados y no vamos con un candidato que digamos, a la inhabilitación de la señora María Corina Machado, esta es nuestra alternativa. Si no vamos así, veo difícil que nuevamente que podamos, mejor dicho, ganar las elecciones presidenciales. Y veo nuevamente al señor Nicolás Maduro ganando las elecciones. Porque lamentablemente hay un clima semejante al 2018. Sería un error muy grave cometer los mismos errores, hacer lo mismo que hicimos en el año 2018, donde un grupo se abstuvo, otro grupo se presentó. A la final Nicolás Maduro fue quien ganó y gobernó los 6 años. Tenemos otra noticia. La Asamblea Nacional de Venezuela propone elaborar el calendario electoral. Están todos convocados. Con información de Europa Press Internacional, Maduro manifiesta su respaldo a la convocatoria para el diálogo nacional. Diálogo que, como sabemos, siempre buscan ellos que se les favorezca a sus exigencias, a lo que ellos quieren seguir imponiendo. Entonces, es un diálogo un poco extraño al que ellos se refieren. Estados Unidos tiene muchas esperanzas de que el gobierno venezolano revierta la inhabilitación de Machado. Pero de no ser así, debemos estar preparados. Debemos prepararnos y debemos de tener ahí el candidato. Y para allá debemos ir todos. Madrid, 31 de enero, Europa Press. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha propuesto este martes elaborar un calendario electoral con la participación de todos los sectores del país durante la próxima semana. Anunció que ha sido respaldado por el gobierno de Nicolás Maduro. Todavía creen que pueden tomar decisiones
a cuenta de su poderío, chantaje, de su soborno, secuestro y robo que hicieron al oro de Venezuela. Estoy seguro de que de la esplendorosa lección que le dará el pueblo de Venezuela. Están todos convocados para el próximo lunes. Vengan todos y elaboremos el próximo cronograma electoral. Aquí hay un pueblo decente, democrático, y vamos a las elecciones presidenciales este 2024. Ha declarado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Sí, señor Jorge Rodríguez, queremos todos estar convocados y queremos todos asistir a la fiesta electoral democráticamente. No queremos violencia. Desde acá nosotros siempre hemos rechazado a quienes quieren imponer la violencia, sean de un lado o de otro, y a quienes quieren imponer agendas que se salen fuera de la Constitución. Y es por ello que hemos sido tan críticos de su régimen, del régimen chavista, del régimen de Nicolás Maduro, puesto que muchas veces se han salido de estos canales. Sin embargo, no nos hemos alineado con el lado de los que pretenden seguir violentando la Constitución, que pretenden apagar fuego con fuego, sino que por el contrario, hemos estado buscando durante muchos años los canales de entendimiento y hemos tratado siempre de alentar a la gente, y a través de estas cámaras ahora lo hago, aunque a muchos no les guste y muchos me critiquen, muchos me llamen tibio, a veces me llaman radical de un lado o del otro, pero siempre alentamos a que sigamos los caminos democráticos, porque a la final todos somos venezolanos y esto tenemos que resolverlo entre venezolanos. No estoy de acuerdo con invasiones, no estoy de acuerdo con que nos impongan agendas a nivel internacional, no estoy de acuerdo con que vengan a decirnos qué es lo que debemos hacer o no. Pero sí estoy plenamente convencido de que las veces que se han salido de los lineamientos democráticos, de que ahorita no estamos por los lineamientos democráticos, ahorita no estamos jugando bien las reglas del juego, no estamos jugando limpio, ya el país necesita que terminemos con esto de una vez por todas. El país necesita que acabemos con estos enfrentamientos. El país necesita reconciliarse con su ejército, reconciliarse con sus instituciones, creer nuevamente en sus instituciones. Y para ello es necesaria reglas claras, reglas justas del juego, sin ventajismo, sin imposiciones. ¿Estamos de acuerdo con eso, señor Jorge Rodríguez, señores del régimen? Y por ello seguiremos alentando a las personas a que sigamos el camino. Nos colocan una piedra en el zapato, nos las quitamos y seguimos el camino. Nos colocan obstáculos, los atravesamos y seguimos en el camino. Porque tenemos que nuevamente reencontrarnos e ir a una transición democrática donde rescatemos las instituciones del país que están tan golpeadas. Vamos a ver si por último damos a otra. Aquí hay algo importante. Tenemos aquí eldiario.com. Y sobre Venezuela dice los acontecimientos más importantes que se esperan para el 2024. Y dice, este 2024 podrá ser un año decisivo para Venezuela ante las presidenciales, que darán continuidad o podrán fin al régimen chavista tras un cuarto de siglo en el poder. Un proceso que repercutirá en la economía nacional, entre otras causas, por las condiciones de Estados Unidos para mantener su alivio a las sanciones. Sanciones que a la final no sirven para nada. Ahí está el régimen cubano. ¿De qué han servido? ¿De qué han servido? ¿De qué le han servido a Rusia? ¿De qué le han servido a Irán? ¿De qué le han servido a las dictaduras? Si los Estados Unidos son los primeros que se han servido de las dictaduras de este mundo. No tienen moral tampoco. No tienen moral tampoco para hablar mucho. Venezuela tiene también una cita en la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa territorial con Guyana, y está prevista la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para brindar asistencia técnica. Esta asistencia técnica respecto a los acontecimientos que se han dado en Venezuela, en especial en el año 2014 y 2017, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado y de algunos funcionarios
del Estado venezolano. Vamos a leemos el primer acontecimiento, elecciones presidenciales. De momento se desconoce el candidato del chavismo y la fecha exacta, el candidato del chavismo, por favor, y la fecha exacta de estos comicios. Ya Chemel dijo que eran en mayo. Aunque sí se sabe que serán en el segundo semestre, según lo acordado entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición mayoritaria el pasado mes de octubre, junto con una serie de garantías electorales que incluyen la observación internacional. Otro de los acontecimientos, sanciones internacionales. La continuación del levantamiento temporal de las sanciones, entre ellas las relacionadas con el petróleo y el gas anunciado en octubre por Estados Unidos, dependerá de los pasos de Venezuela para garantizar unas presidenciales competitivas según los términos de los Estados Unidos. Pero bueno, o sea, este es el colmo. Los Estados Unidos ahora nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Que fijó en abril como fecha para el fin de este alivio. Sin embargo, expertos consultados por EFE no descartan que los Estados Unidos las extienda ante factores como la necesidad de petróleo, cuyas mayores reservas están en Venezuela, el conflicto geopolítico, los recientes acuerdos suscritos por la estatal PDVSA con empresas energéticas internacionales y la deuda de Venezuela que aún tiene con algunas empresas petroleras que puede pagar con crudo. Otro de los acontecimientos es el Esequibo. Aunque asegura que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en disputa con Guyana, no se reconoce porque para que se den fallos válidos según los mismos estatutos de la Corte Internacional de Justicia, ambas partes deben de estar de acuerdo con acudir a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no estaba de acuerdo. Venezuela tiene un comportamiento en el 2024 con este tribunal, un compromiso, disculpen, que fijó para el próximo 8 de abril como plazo para que el país presente una contramemoria en defensa de su postura de que el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, es suyo, es territorio venezolano, usurpado por el Imperio Británico, quienes no solo usurparon territorio venezolano, sino usurparon territorio alrededor del mundo. Tenemos otra de los acontecimientos que decidirán en el 2024, oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La inauguración de una oficina de asistencia técnica anunciada por primera vez en marzo del 2022 está prevista para el 2024 y permitirá profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas a fin de fortalecer la base para el objetivo de una acción interna significativa según el informe anual de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y por último tenemos el preolímpico de fútbol. Bueno, una noticia fresca, una noticia para refrescar. Venezuela acogerá por primera vez un preolímpico de fútbol hacia París del 2024, según anunció en octubre el ministro de la Juventud y Deporte, que trabaja junto a la Federación. En estos momentos, ese preolímpico se está llevando a cabo. Se está ahorita celebrando acá en el país. La Federación Venezolana de Fútbol señaló que se ha instalado comisiones de trabajo con la cartera de deporte para gestionar los detalles de seguridad, visualización de locaciones, protocolos y organización del campeonato, en el que jugarán 10 países sudamericanos divididos en dos grupos. Por un lado Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, y en el otro grupo Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, con información de la agencia EFE. De tal manera que estas son algunas de las noticias más relevantes de la actualidad de la política venezolana. Debemos de dejar a un lado las apetencias personales, los egocentrismos, por un bien superior llamado Venezuela, que hoy más que nunca nos necesitan. Recuerden que Venezuela ha estado herida de gravedad y necesitamos recuperarla, necesitamos nuevamente llevarla al sendero de la democracia y recuperar las instituciones del país. Mis amigos, muchas gracias por estar allí.
agradecido de que estén allí atentos de nuestros videos. Y usted, sí, usted que no se ha suscrito, suscríbase, hágalo. Suscríbase, que esta es la forma de ayudarnos a que sigamos creando este y mejores contenidos. Para quienes no me conocen, soy Fred Erwin López y esto es Político y Bohemio. Nos vemos la próxima.